Virus espejo. Cuentan los abuelos y las abuelas que hace mucho tiempo, en las tierras del Anáhuac, los guerreros jaguar y los guerreros águila utilizaban un instrumento de poder que les permitía ver más allá de lo visible. Este instrumento reflejaba todo aquello que en la oscuridad podía verse y traía a la conciencia esa oscuridad para poder asimilarla y aceptar en el camino de la transformación. Este instrumento era el espejo de obsidiana. Cuando tú haces conscientemente el ejercicio de verte en un espejo de obsidiana, lo primero que se dibuja es tu propia oscuridad, tu sombra. En esa sombra, al cabo de un tiempo que estás observando, ingresas para llegar a lo más profundo de la oscuridad que en tu propio ser existe. Y desde ahí, enfrentarte con tu peor enemigo, tú mismo. Este enemigo interno, silencioso y poderoso, es capaz de destruir tu propia alma, exaltando el ego y generando en ti la poderosa sensación de la perfección y la razón absoluta, llevándote a la enfermedad. Como instrumento de poder, se lo utilizaba para ver interiormente. Pero cuando ya estos guerreros podían ver en el espejo, no necesitaban físicamente de un espejo de obsidiana pulida, sino que podían ver esa misma oscuridad interior a través de los rostros de las personas con las que diariamente estaban conviviendo, haciendo de cada una de ellas y de sus actos y sus emociones su propio espejo. Cuando tú puedes ver en el otro o en la otra tu propia oscuridad, has superado esta tremenda prueba que los guerreros y guerreras de la antigüedad necesitaban sortear. La oscuridad se ve en el otro cuando algo de lo que esa persona hace o alguna actitud que tiene te molesta tan profundamente que arranca de tu interior las fibras más íntimas de tu propia oscuridad y la trae a la luz. A partir de eso, tú puedes ver en ti lo que te molesta del otro, transformándolo y tomando conciencia de que tú eres parte de lo que ves. Esta sanación es tan profunda que te permite, con todas tus relaciones, ir puliendo tu propio espejo de obsidiana para que cada vez se vea con más profundidad. En estos tiempos en los que un virus nos muestra nuestra propia vulnerabilidad, estamos viendo en este diminuto guerrero nuestra propia oscuridad. Este guerrero se aloja en las mucosidades de nuestro cuerpo, llegando desde ahí a dejarnos alejados del contacto íntimo. La intimidad propiamente dicha se había perdido gracias a nuestro contacto con la inmediatez y la tecnología. Este guerrero es invisible y solo la atención plena de nuestra conciencia puede frenarlo. Vemos en este virus a la mismísima muerte cerca, acechando, aunque ella siempre está acechando a la vuelta de cada minuto de nuestra vida,
hoy se hizo presente más que nunca y abrió las puertas del miedo y las fobias de lo más interno de nuestro ser, sacando de cada uno las reacciones más primitivas. La duda se hizo presente y comenzó a propagarse de la misma manera que el virus lo hace, poniendo en duda nuestras propias creencias e invitándonos a reaccionar de formas imprevisibles. El enojo apareció y al no ser visto se transformó en depresión que hizo invisible la duda y la hundió en lo más profundo de la vida. La apatía tomó el control de la vida y dejó que sucediera la muerte natural de todas las emociones para abarcar la noche oscura del alma y dejarla ahí, en sus quietas aguas, esperando que alguien la rescatara. Todo esto nos hizo levantar la cabeza y ver que este virus estaba poniéndose delante nuestro como un gran espejo de obsidiana, mostrándonos nuestra peor miseria como seres humanos, nuestros comportamientos egoístas que han degradado a la naturaleza como el virus lo hace con nuestro cuerpo, hasta quitarles todo lo que tiene, incluso la vida. Cuando vemos esta oscuridad tan profunda delante de nuestros ojos, el enojo fluye para abrir la posibilidad de ver que es este comportamiento humano el que ha degradado a la tierra, hasta dejarla sin su energía. Esta es la medicina que los seres humanos necesitamos para que la conciencia nos permita sanar la oscuridad que hay en nuestro interior. Darnos cuenta que este microscópico enemigo nos muestra desde el micro lo que en el macro estamos haciendo es muy duro. Cuando este pensamiento llega a la conciencia, es posible que cambiemos nuestros hábitos destructivos para con nosotros mismos y para con la tierra. De esta manera, la esperanza despierta como medicina para este nuevo tiempo que nos toca vivir. Como niños, hemos necesitado una buena bofetada de la madre naturaleza para bajar los humos de nuestro ego, de creernos todopoderosos con respecto a nuestra madre naturaleza y a las otras especies con las que convivimos. Darnos cuenta que algo tan pequeñito puede desafiarnos de semejante manera es una de las lecciones más fuertes que tiene la humanidad hasta hoy. Las guerras son de igual a igual, países que pelean con armas que conocemos. Pero este silencioso enemigo no es más que una parte de nosotros, con la que convivimos toda nuestra vida. Virus y bacterias son parte de esta naturaleza que en equilibrio puede mantenerse por siempre. De pronto, nos damos cuenta que si los virus y bacterias desaparecen, en muy poco tiempo desaparece la vida en la Tierra. Pero si los seres humanos desaparecemos, en muy poco tiempo, la Tierra se regenera por completo. Hoy, más que nunca, debemos ver la humildad como la medicina para la humanidad. La vulnerabilidad nos ayuda a reconocer en nuestro propio espejo de obsidiana lo diminutos que somos para la madre naturaleza y que desde nuestra posición fuimos creados para coexistir armoniosamente con todo lo que nos es prestado
durante este espacio de tiempo que pisamos la tierra y que nosotros llamamos nuestra vida. Que la tierra está más allá de ese tiempo-espacio en el que nosotros estamos aquí y que no somos necesarios para que todo regrese a la armonía. Que nosotros mismos somos el reflejo de ese virus para ella. Mira tu propio espejo. Busca esa parte de ti que puedes sanar con la humildad, la compasión y el amor que la misma tierra nos enseña cada día con los regalos que nos ofrece sin pedir nada a cambio. La esperanza es el regalo que la creación nos ha dado para que el corazón se aferre al amor y desde ahí la sanación sea posible, gracias a la humanidad y a la conciencia con la que hemos llegado a este mundo.